Hermanos, ¿cuántas veces nos encontramos en momentos donde sentimos que la ira nos empieza a tomar control? La ira es una de las emociones más debilitantes en las que nos enfrentamos. Es tan imprevisible, puede apoderarse de nosotros casi antes de que no nos demos cuenta. Se manifiesta de maneras como una irritación, sin embargo, se presenta en actitudes hostiles. Hermanos, la ira es una opción que se convierte fácilmente en un hábito. La han descrito de esta manera. La ira es una reacción aprendida en la cual uno se comporta de manera que uno no quisiera. En realidad, la ira extrema es forma de locura. Uno no está en control de su conducta. Cuando nos dejamos guiar por nuestras emociones, podemos perder el control. En Santiago, capítulo 1, del 19 al 20 nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quizá les sorprenda, hermanos, que hoy hablaremos de David y Abigail, esposa de Nabal, un hombre rico, y lo que hizo a David airarse. Sí, David, el futuro rey admirable, que fue modelo de paciencia durante años, cuando estuvo bajo presión y persecución de la lanza de Saúl. Como vemos aquí, hermanos, en este tiempo David estaba huyendo de el rey Saúl. Para poder él sustanciarse, comer, él cuidaba de los pastores que andaban cuidando las ovejas. En este tiempo, David y sus 600 hombres para comer cuidaban de los pastores que trabajaban en el campo para Nabal, cuidándolos de asaltantes, que no les robaran y mataran. Como veremos, el problema aquí fue de tipo laboral, de empleador a empleado. Era costumbre que cuando las ovejas eran trasquiladas, el dueño de los animales apartaba una parte de la ganancia para dársela a los que los habían protegido. El problema fue de que Nabal no estaba dispuesto a pagar. En 1 Samuel 25:2, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas, 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Como vemos, era un hombre de gran fortuna, pero era tacaño y vivía para sí mismo. En 1 Samuel 25:3, el hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail, y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre era áspero y malo con ella en sus tratos. No por nada su nombre significa necio. En la Biblia, necia es la persona que dice no hay Dios. En cambio, su esposa Abigail era exactamente lo opuesto. La Biblia nos dice que era muy inteligente y bella y sabia. No eran las emociones las que la gobernaban. David oyó que Nabal esquilaba sus ovejas, envió 10 hombres donde él, y sus hombres no le trajeron buenas noticias. Y es aquí donde explota la ira y se convierte en locura momentánea. David ha perdido el control. David, ¿qué te sucede? Te conocemos como un hombre lleno de paciencia, un modelo. ¿Qué ha pasado en ti, David? Hermanos, así nos comportamos nosotros a veces cuando las cosas o lo que pensamos que hemos hecho bien salen mal. Merecemos ese salario. Yo he trabajado, es justo que me paguen. Así como dijo David, me vengaré. Tengo el derecho de ir a reclamar lo que me pertenece. Así actuamos
igual que él, sin pensar las consecuencias. Mientras allá en la hacienda estaba Abigail, esposa de Nabal, se entera por medio de sus criados que David viene en camino a liquidar a su esposo. ¿Qué hace Abigail? Como vemos, hermanos, en 1 de Samuel 25, versículo 18, nos dice: entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 tortas de higos, y los puso sobre sus asnos. Y se fue al encuentro de David. No le comentó a su esposo aquí, Abigail. Ella actúa en favor de su esposo, aunque él sea un testarudo y necio y de mal carácter con ella. Ella no improvisa nada, ella sabe muy bien lo que le va a decir a David. Hermanos, aquí en 1 de Samuel 25, 23 nos dice: cuando Abigail vio a David, se dio prisa y bajó de su asno, y cayendo sobre su rostro delante de David, se postró en tierra. Hermanos, ¿qué hace Abigail? Primero cae sobre su rostro y se llama a sí misma tu sierva. Como vemos, hermanos, ella sabía quién era David, sabía que él iba dispuesto a asesinar a su esposo. Y aún así le dijo: Señor mío, caiga sobre mí la culpa. Le llama Señor en reverencia a David. Aquí vemos a Abigail. En su sabiduría ella nos muestra su tacto, su fe, su lealtad. Hermanos, sabemos que Dios nos ha dado una esposa idónea, el complemento. Hermanos, no seamos como Nabal, que a veces nos comportamos testarudos, necios. A nuestras esposas hay que amarlas y cuidarlas. No seamos machistas, hermanos. Dejemos la vieja costumbre. Quizás me dirán: ¿por qué hablas de la esposa y estás hablando de David? Quisiera tocar ese tema, hermanos. Es el punto de cómo vemos a Abigail como esposa de Nabal, cómo ella intercede por este hombre que vive solo para él, es orgulloso, pero aún ella le muestra ese amor a él. Y en 1 de Samuel vemos lo que David le dice a Abigail al ver cómo ella viene y defiende a su esposo. Bendito sea el Señor Dios que te envió hoy a encontrarme, y bendita seas tú que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Hermanos, nos acordamos, el hermano Raúl la semana pasada habló de cómo David y sus hombres le decían que era el momento que él se podía vengar. Pero él reconoció de que él escuchaba a Dios y se dio cuenta de que no es la venganza que está en nuestras manos. Como leemos, hermanos, es lógico el por qué Dios escogió a David como un hombre según su corazón. Por un lado tiene su espada empuñada en su mano, listo para derramar sangre, y sin embargo le presta atención a una mujer que ni siquiera conoce y lo hace cambiar totalmente. Su conducta vuelve a la cordura, su ira desaparece. Hermanos, vemos aquí, en cambio Abigail se había colocado entre su esposo y la muerte frente a David, pero a ella eso no le importó. Ella amaba a su esposo, lo libró que lo asesinaran. Hermanos, ¿cuántas veces nuestras esposas nos libran de situaciones y decisiones que hacemos mal
y no las apreciamos. De nuestras esposas, por lo general, viene la mejor clase de ayuda constructiva, dirección y exhortación. Saben cuándo hacerlo y se nos olvida que Dios nos las ha dado y no vemos lo valiosa que son. Pasemos más tiempo con ellas, cultivemos más la comunicación con ellas, confianza, y hagamos un solo sentir, una sola alma. Eso es lo que Dios quiere de los matrimonios. En Proverbios 16:7 nos dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Hermano, lo mismo puede decirse de una mujer. No hay ninguna situación imposible que Dios no pueda manejar. Al ver la integridad de esta mujer, Dios le permitió a Abigail pasar las noches dependiendo de él. Así también Dios usa a nuestras esposas. Pero bien, qué buena lección aprendió David. Bendito el Señor que evitó que asesinara y quedara marcado en su trayectoria hacia el reinado. Yo no tengo que pelear batallas, digo, como esas, porque esta es tarea del Señor. Si hay que tomar venganza, el Señor se encargará. ¿Qué aprendemos nosotros de este mensaje? Número 1, ante todo, sea lo que sea que haga, cuando surja el conflicto, sea sabio. ¿Qué quiero decir ser sabio, hermano? Considere todo el panorama, que evite llegar a conclusiones precipitadas. Ore, escuche lo que Dios nos habla. Y número 2, enfrente los conflictos y trátelos uno por uno. Es posible, hermano, que hayamos ganado una batalla, pero eso no cuenta para los conflictos del mañana. Cada día es una nueva batalla. Número 3, ¿qué podemos sacar de esta experiencia en la vida de David nosotros? Que esperemos con paciencia. Las dificultades insuperables exigen una aplicación firme. Detengámonos y evitemos los apresuramientos y siempre que sea posible apliquemos los frenos. David escribió el Salmo 40, versículo 1 y 2. Pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo subir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre una roca, y afirmó mis pasos. El Salmo no dice en ninguna parte que la situación cambió para David. No, sino que David fue el que cambió. Hermanos, cuando esperemos es posible que la situación no cambie, pero esto usted y yo sabemos, hermanos, que nosotros cambiaremos. En realidad, es posible que descubra que la razón de la espera fue para su provecho, porque era usted y yo que necesitábamos cambiar. Hermanos, 3 cosas que quiero que meditemos y que esperemos, que es el orar, escuchar la voz de nuestro Señor, así como David, con ese corazón conforme al corazón de nuestro Señor, y amemos a nuestras esposas. Amén. Dios los bendiga. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Calvario. Mi nombre es Alfredo Hernández. Si usted está viendo este video en Facebook, por favor presione el botón like o te gusta y también el botón following o siguiendo
para mantenerse informado acerca de cualquier nuevo anuncio. De esa manera, no se pierde ninguna actualización de la iglesia. Si está viendo este video en YouTube, asegúrese de presionar el cuadro de suscripción que se encuentra aquí abajo y también presione la campana de notificación para que siempre esté enterado de los nuevos videos que subimos. Finalmente, si este video fue de bendición para usted, asegúrese de compartirlo con otros. Hasta la próxima vez. Siga confiando en el Señor.